que vamos a tener el día de hoy lleva por título El cristiano y la palabra de Dios. El cristiano y la palabra de Dios. Para esto vamos a considerar el Salmo 119, versos del 1 al 16. Vamos a leerlo todo y después de esto oramos. Amén. Vamos a leerlo. Dice así. ¿Ya lo tiene? Ok. Dice así. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de 16 juntos. Dice así: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. Escucha, no me olvidaré. Señor, te damos gracias porque ya estamos comenzando con este tiempo de enseñanza de tu palabra. Hemos alabado y hoy queremos, Señor, ahora poner atención, entera atención a lo que tu palabra nos quiere decir. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, permite que podamos comprender y permítenos comprender lo que tú quieres hacer a través de nosotros, por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo. Amén. Pues bueno, como les decía, el día de hoy vamos a ver el tema que lleva por título El cristiano y la palabra de Dios. Pero como es un tema un poco extenso, lo dividí. Primeramente Dios, si el Señor no ha venido y si tenemos vida, la próxima semana estaremos viendo el final de esta enseñanza. Entonces, fíjense, el cristiano y la palabra de Dios. Vamos a empezar de lleno. No me voy a meter en líos de dar una introducción. Vamos a empezar de lleno explicando. El autor del Salmo 119, realmente no se sabe quién es. Muchos se le atribuyen al rey David, otros tantos se le atribuye a Esdras o a Nehemías. Pero lo importante no es eso, sino que el autor de este salmo, en este principio, nos muestra a lo largo de estos 16 versos, escucha, la importancia y la necesidad de la palabra de Dios en la vida. Y cuando lo estuve leyendo y lo estuve estudiando, noté y se me hizo muy interesante y digno de poner atención que el escritor de este salmo, al principio en esos primeros 16 versículos que leímos, hace 17 referencias o menciones de la palabra de Dios a lo largo de 16 versículos. No sé si lo notaste, pero fíjate, vamos a hacer mención de cada una de ellas. Vuelve a poner el Salmo 19, verso 1. Fíjate cómo dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, fíjate, en la ley de Jehová. Ahí va uno. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Ya viste, dos. En el verso 3 dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ahí van tres. ¿Ya viste? Ahora, caminos. Verso 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahí va el 4. Fíjate, verso 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Ya lo viste? Dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Verso 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere, escucha, tus justos juicios. Verso 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. De ahí nos saltamos al verso 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Escucha, con guardar tu palabra. Verso 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahí está el otro. Verso 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, fíjate, enséñame
tus estatutos. ¿Ya viste? Verso 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Verso 14, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Verso 15, fíjate, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, y dice, y no me olvidaré de tus palabras. ¿Cuántas son? Creo que no fueron 16, creo que fueron 17, ¿verdad? A ver, cuéntenles ustedes que le marcaron ahí. Ajá, entonces fíjense, fueron 17 veces. Ah, sí, pues 17 referencias o 17 menciones a la palabra de Dios. Ahora, fíjate, sin duda el escritor de este salmo quiere que pongamos la debida atención a la palabra de Dios. O sea, no es casualidad que haga 17 menciones de la palabra de Dios. Es por eso, escucha esto que voy a decir, ¿eh? Es por eso que a la par de mencionar la palabra de Dios, también incluye la instrucción de lo que tú y yo deberíamos hacer con ella. No sé si lo notaste. Fíjate, vamos a volver al verso 1. Fíjate, dice, bienaventurados los de perfecto corazón, los perfectos de camino. Fíjate, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué tenemos que hacer con la ley de Jehová? Andar en ella. ¿Ya lo viste? Fíjate, sigue diciendo en el verso 2, bienaventurados los que guardan sus caminos. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar sus caminos. ¿Ya lo viste? Guardar sus caminos. Ah, sí, perdón, guardar sus testimonios. Ok, ahora fíjate, el que sigue. Ahora sí dice, andar en sus caminos. ¿Ya viste? En el verso 3. Pues los que hacen iniquidad, pues los que no hacen iniquidad, los que andan en sus caminos. ¿Qué tenemos que hacer con la ley del Señor? Andar en sus caminos. ¿Ya lo viste? La siguiente parte dice, guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Después dice, guardar sus estatutos. Atender sus mandamientos, aprender sus justos juicios, guardar sus estatutos, guardar su palabra, no desviarnos de sus mandamientos, guardar sus dichos, aprender sus estatutos, gozarnos en sus testimonios, meditar en sus mandamientos, considerar sus caminos, regocijarnos en sus estatutos y al final no olvidarnos de sus palabras. ¿Ya viste? Todo eso se encuentra en el Salmo 119 del verso 1 al verso 16. Primero nos hace mención de la palabra del Señor. Después nos dice qué debería de hacer el Hijo de Dios con la palabra del Señor. Ahora yo te pregunto, de todo esto, ¿qué hacemos con la palabra del Señor? ¿Qué hacemos con la palabra del Señor? ¿Andamos en la ley de Jehová? ¿Andamos en sus caminos? ¿Guardamos sus testimonios? ¿Atendemos sus mandamientos? ¿Aprendemos sus estatutos? ¿Nos gozamos en sus estatutos? Y sobre todo, ¿no olvidamos sus palabras? Tú lo sabes, yo lo sé. Ahora, fíjate, el cristiano verdaderamente comprometido con el evangelio, escucha, andará, guardará, atenderá, aprenderá, no se desviará, se gozará, meditará, considerará, se regocijará y sobre todo no olvidará la palabra de Dios. Esa es, que se puede decir que en grandes rasgos, la enseñanza del versículo 1 al verso 16. Ahora escucha esto, lo que te voy a decir, hermano. Esto es nuestro verdadero y gran propósito en la vida. Te lo voy a decir con las palabras del predicador de Eclesiastés 12:13, no lo busques, va a aparecer en la pantalla. Este es el fin de todo discurso oído. Escucha, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. ¿Ya lo viste? Es Eclesiastés 12:13. Lo voy a repetir. El fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios. Pero no nada más temas a Dios, guarda sus mandamientos. Fíjate, porque esto es el todo del ser humano. Temer a Dios y guardar su palabra, escucha, debería de ser todo en la vida del cristiano.
todo en la vida secular del cristiano, todo en la vida personal del cristiano, todo en la vida familiar del cristiano, todo en la vida laboral del cristiano, y etcétera. Yo te pregunto, ¿en qué lugar está la palabra de Dios en tu vida, cristiano? ¿En qué lugar? ¿O antepones más el carácter o antepones más tu necesidad por encima de la palabra del Señor? Sin embargo, hoy día hay cristianos que no consideran la palabra de Dios en lo más mínimo, siendo que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta, perfecta, eterna e infalible. La palabra de Dios, la escritura, debería de ser para el cristiano. Muchos hermanos han considerado la escritura para el cristiano como la Constitución. Sin embargo, a diferencia de la Constitución, la Biblia no se puede cambiar. La Biblia no se puede cambiar. La Biblia no se contradice entre sí, como la Constitución, que tiene leyes que contradicen a las otras leyes. Aquí no. Aquí la palabra de Dios fue inspirada por Dios de tal manera que es un referente para una vida cristiana sólida. Es un referente para una vida cristiana que agrade a Dios. Y no solamente eso, es un referente para una vida cristiana que conoce quién es Dios. Entonces, fíjate, así como no podemos separar, como les decía hace 15 días, el cristianismo del evangelio, tampoco podemos ser llamados cristianos sin la palabra de Dios. Todo aquel que diga que es cristiano pero separado de la palabra de Dios está en un error. Te voy a poner ejemplos. ¿Cómo identificar una secta de un verdadero cristiano? ¿Cómo? ¿Cómo lo identificas? Aquí te voy a dar cómo lo vas a identificar. Católicos, su regla de fe es el Papa, la Iglesia, la tradición y el último, la Biblia. Los mormones, su regla de fe es la Biblia más el libro del Mormón. Los testigos de Jehová, la Biblia, entre comillas, y el atalaya. Toda secta tiene la Biblia y algo más por encima de la palabra del Señor. Incluso pudieras decir, bueno, nosotros los cristianos no, ¿cómo no? Hay cristianos que anteponen lo que dice su apóstol por encima de la palabra del Señor. Un ejemplo bien sonado de esto, la Luz del Mundo, ¿no? Empezaron, más bien no, eso desde un principio fue una secta. Sin embargo, ellos leen la palabra. Pero ¿cuál es su meollo del asunto? Su apóstol. Entonces, fíjate, no puedes tú llamarte cristiano si tu regla, la regla que rige tu vida no es la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que rige tu vida? ¿Qué es lo que rige tu vida? ¿Qué es lo que rige mi vida? ¿Mi trabajo? ¿Mi familia? ¿Mi carácter? ¿Mis pensamientos? ¿La tradición o las reglas que me antepone mi país? ¿Qué es lo que rige tu vida? El buen mexicano es conocido por ser alguien borracho, ¿no? Hoy tú podrías decir, bueno, yo bebo porque pues así es el cristiano. Digo, así es el mexicano promedio, ¿no? ¿Tú cómo eres cristiano? Si la palabra de Dios dice que debes de ser manso y humilde, ¿lo haces? Vamos a retomar lo que dijimos al principio en la clase del evangelismo, de la evangelización. La Biblia forma parte de la idiosincrasia del cristiano. No podemos separar uno del otro. Ahora, fíjate, el apóstol Pablo no solo nos dice que podemos confiar en las Escrituras, también nos habla de todas las bondades que podemos hallar en la palabra del Señor. Fíjate, abre tu Biblia, por favor. Me imagino que tú lo conoces. Hasta hay un canto que habla de eso. Segunda carta a Timoteo. Y debería de ser es un buen versículo que deberíamos de memorizar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Fíjate lo que dice. Repito, segunda Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Voy a leerlo y va a aparecer en la pantalla. Fíjate lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen así es? ¿Verdad?
Ok, dice, y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, escucha, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, vamos como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Fíjate, toda la escritura, en primera parte, toda la escritura. ¿A qué escritura se refiere? A la palabra de Dios. Toda la escritura, fíjate, es inspirada. Yo te pregunto, ¿a qué te suena la palabra inspirar? ¿A qué te suena? Estaba yo pensando y me vino la inspiración y empecé a escribir. No. Fíjense, el hermano Mario acaba de decir algo. Significa soplar hacia adentro. Pero fíjate, Dios inspira la palabra de Dios. Fíjate. Entonces tú y yo podemos confiar en la Biblia, podemos confiar en la escritura plena y absolutamente. Pero vale la pena que pongamos atención a la palabra inspirar. Por eso les preguntaba, ¿qué es inspirar? La palabra que se tradujo por inspirar es la palabra griega teumnestos. Y fíjate lo que quiere decir, divinamente soplado, aliento de Dios. Como dijo el hermano Mario, soplaras desde dentro. Ahora fíjate, el aliento de Dios, escucha, descrito en Génesis 2:7, cuando el Señor forma al hombre del polvo de la tierra, produjo en el barro vida, ¿no? Porque dice la palabra que el Señor sopló aliento de vida y entonces fue el hombre ser viviente. Por eso es que muchos teólogos dicen que el ser humano sí viene del mono. ¿Cómo? Del mono de barro. Porque el Señor primero hizo un mono de barro y después le influyó vida, ¿no? Entonces fíjense. Entonces, el aliento que Dios sopla en el ser humano, ¿qué produjo? Vida. Pero produjo una vida, ¿qué? Física, como la que tú y yo tenemos, ¿no? Ahora fíjate, así mismo, el soplo de vida que encontramos en las escrituras, el soplo de vida de Dios que encontramos a través de las escrituras, escucha, es capaz de producir vida a todo ser humano que se encuentra muerto en sus pecados. Fíjate, el soplo de vida que Dios nos dio en lo natural nos da vida. Pero el soplo de vida que encontramos en las escrituras es capaz de cambiar al ser humano del estado muerto espiritual a un estado de vida con Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces fíjate, vamos a seguir adelante. Dice, toda la escritura es el soplo de vida de Dios. O sea, fue divinamente soplada por Dios. Y es útil para enseñar. Vamos a amplificarlo. Para enseñar, para formar, para capacitar al creyente. O sea, ¿quieres tú ser una persona, ser un cristiano capacitado para llevar el evangelio y para vivir una vida agradable al Señor? Lee la escritura, aplica la escritura. Dice, útil para enseñar, formar y capacitar al creyente. Dice, para redarguir. Muchas veces todos nosotros hemos pensado que la palabra redarguir es una especie, es algo que apela a la conciencia y nos hace sentir mal. ¿Sí o no que así entendemos la palabra redarguir? Pues, ¿qué crees? No quiere decir eso. Fíjate lo que quiere decir la palabra redarguir. La palabra redarguir es para probarnos, para convencernos y para darnos convicción. O sea, la palabra del Señor, que es inspirada por Dios, no nada más es útil para formarnos, capacitarnos y enseñarnos, sino también para probarnos, para convencernos y para darnos la convicción. Y dice, para corregir. ¿De qué nos va a corregir la palabra del Señor? Para corregirnos del error. Y como lo veíamos en la carta de primera de Juan, para corregirnos del error, ya sea moral, espiritual o doctrinal. Fíjate qué tan completa está la palabra de Dios. Está completa. Y al final del verso 16 dice, para instruir en justicia. Ahora fíjate, nos muestra y nos enseña cómo debemos de vivir. La palabra de Dios, escucha, se vuelve nuestro referente de conducta y de fe. ¿Quieres ser una persona íntegra? La palabra del Señor
te puede hacer íntegro. La palabra de Dios te puede corregir, la palabra de Dios te puede redarguir, la palabra de Dios te puede enseñar. Ahora, verso 17. Vamos a leer el verso 17. Vamos a leerlo de corrido. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Perfecto. Aquí, de lo contrario de lo que tú te puedas imaginar, la palabra perfecto, aquí no quiere decir una persona que no falla o una persona intachable. No, porque recuerda, el mismo Señor Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay uno solo bueno? Sino, ¿quién? Solamente Dios. Ok, entonces, si hablamos de una perfección, entonces también hablaríamos de una persona buena, una persona íntegra. Sin embargo, aquí cuando dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no tiene la idea de una persona que no falla o de una persona que no comete errores. Aquí la palabra perfecto más bien nos habla, más que de perfección, nos habla, escucha, de plenitud. Porque la palabra perfecto quiere decir simple y llanamente completo y fresco. O sea, fíjate, el fin de la palabra de Dios es que el hombre de Dios esté completo, sea alguien fresco, fíjate, enteramente preparado, dice el versículo, para toda buena obra. Fíjate, el fin de la enseñanza para el ser humano es que éste sea completo, enteramente preparado o equipado o terminado. Dice, para toda buena obra. O sea, que el ser humano sea capaz de llevar a cabo buenas obras, acciones y hechos que glorifiquen a Cristo. Recuerda lo que dice el Señor Jesús, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, fíjate, la palabra del Señor fue divinamente inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, formarnos y capacitarnos, para redarguirnos, probarnos, convencernos y para darnos convicción, para corregirnos del error, sea moral, espiritual o doctrinal, para instruirnos en justicia. Nos muestra y nos enseña cómo debemos de vivir, a fin de que seamos hombres y mujeres completos, preparados para llevar a cabo buenas obras delante de Dios. ¿Lo ves? Lo que hicimos aquí fue amplificar el texto simplemente. El cristiano, y esto lo digo entre comillas, sin la palabra de Dios no ha recibido el aliento de Dios, ¿no? Por lo contrario. Fíjate, el cristiano sin la palabra de Dios no ha recibido el aliento de Dios para vida eterna. Tampoco ha recibido la enseñanza que lo puede convencer y corregir de su pecado. Mucho menos sabrá cómo vivir conforme al Evangelio. Y lo peor es que no solo no está listo para hacer buenas obras, tampoco está completo en Dios. Es un ser humano vacío, carente de la verdad que puede salvar su alma. Fíjate, vimos las bondades de la palabra de Dios, pero también los peligros de la carencia de la palabra de Dios en el ser humano. Porque si alguien no tiene el aliento de Dios, entonces ¿tiene vida de Dios? No. Y si no tiene el aliento de Dios, tampoco puede ser instruido en la palabra de Dios. Y mucho menos podrá estar preparado para llevar a cabo buenas obras que glorifiquen a Dios. Entonces, ahora pregúntate, en tu vida diaria, ¿llevas a cabo buenas obras? Porque esto habla del fruto de la palabra de Dios en la vida del cristiano. El cristiano necesita de manera constante la palabra de Dios, no solo para saber cómo debemos vivir, sino para que tú y yo conozcamos quién es Dios a través de las Escrituras. Porque en las Escrituras viene mencionado quién es Dios. Fíjate, escucha esta frase. Esto lo dijo el pastor Paul Washer. Escucha lo que dijo. Cuanto más explore y descubra el pueblo de Dios las infinitas excelencias de la persona y obra de Cristo por medio de las Escrituras, más lo amará y se sentirá atraído hacia Él en comunión, lectura y discipulado. Tú no puedes desear, como dice Pedro, como niño recién nacido, la leche espiritual si tú ignoras la palabra del Señor. No sabes lo que la palabra del Señor dice, por lo tanto, uno desprecia
lo que no conoce, ¿cierto o no? Fíjate, en esta mañana vamos a considerar la palabra de Dios, escucha, como 4 de las necesidades primarias y más esenciales para la vida cristiana. Fíjate, ya vimos lo que es la palabra del Señor según el Salmo 119. También ya vimos las bondades que tiene la palabra del Señor según segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Ahora, fíjense, vamos a considerar la palabra de Dios como 4 de las necesidades primarias más esenciales para el cristiano. ¿Cuáles son esas 4 necesidades primarias? Número 1, alimento. La palabra del Señor es alimento. Número 2, agua. La palabra del Señor es agua viva. Número 3, la palabra del Señor es vida. Y número 4, la palabra del Señor es guía. No olvides, cuando estemos estudiando esto, no olvides que el propósito del alimento, del agua, la vida y la guía que son provistos por la palabra de Dios tienen un fin. ¿Cuál es el fin? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor ha prometido proveernos de todo lo necesario. Entonces, si no lo tenemos, si no lo aplicamos, si no echamos mano de ella, es simplemente por negligencia del cristiano. Así es. Ok, vamos a empezar rápidamente. Como les decía, vamos a ver esto en 2 secciones. Entonces, el día de hoy nada más vamos a enfocarnos a la palabra de Dios como alimento. Ya la próxima semana, primeramente Dios, vamos a estar viendo lo que es la palabra de Dios como agua, vida y guía. Antes de, yo te voy a pedir de favor que abras tu Biblia en Jeremías, en el libro del profeta Jeremías. En el libro del profeta Jeremías. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, verso 16. Capítulo 15, verso 16. Cuando ya lo tengas, levanta tu mano para indicarme que ya lo tienes. Capítulo 15, verso 16. ¿Ya lo tienes? Ok. Vamos a leerlo. Aquí Jeremías se encuentra desanimado. Jeremías le está diciendo al Señor: yo escuché tu palabra y obedecí. Sin embargo, me han golpeado, me han mal mirado, me han tenido en poco. Fíjate lo que dice Jeremías aquí en el verso 16. Dice así. Vamos a leer desde el verso 15 para que podamos entender la idea a lo que está hablando Jeremías. Dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Fíjate, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Fíjate, verso en la prolongación de tu enojo. Sí, dice: sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fíjate lo que dice el verso 16. Fíjate, dice: fueron halladas tus palabras. Fíjate, y yo las, ¿qué dice? Yo las comí. Dice: y tu palabra me fue, escucha, por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pero fíjate lo que quiero resaltar. Dice: vinieron a mí tus palabras, dice, fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí. ¿Será acaso que la palabra del Señor puede saciar el hambre del corazón del ser humano? Ahora, ese versículo solamente quise leerlo para que nos diéramos una idea hacia dónde vamos a ir. Ahora sí, vamos a nuestra porción a estudiar. Mateo, Evangelio de Mateo, por favor. El capítulo por excelencia que habla de la palabra del Señor como alimento. Te aseguro que ya sabes cuál es, ¿verdad? ¿No sabes? Mateo 4, versos del 1 al 4. Aquí aparece la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4 del 1 al 4. Fíjense, voy a leerlo
igual va a aparecer en la pantalla, en la versión Reina Valera, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, fíjate, para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Dice, para ser tentado por el diablo. El Señor no nos tienta, pero sí permite la tentación. ¿Ya lo viste? No nos tienta, Dios no tienta a nadie, dice el apóstol Pablo. Dice, pero sí permite que seamos tentados. ¿Ya lo viste? Verso 2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. ¿Tú cuántas veces no voy a decir ayuno, porque ya la verdad no debería, pero el cristiano ya ha dejado de lado la práctica del ayuno? Más bien son malpasadas santas. ¿Cuántos aquí fue la última vez que se malpasaron santamente? ¿Y cuánto tiempo duraste? Yo tiene como un mes que ayuné, algo así, ¿no? Y aguanté todo el día. De hecho, fue cuando dimos la primera enseñanza del Evangelio, todavía fue aquí. Entonces, ese día no comí hasta que terminó la enseñanza. Pero ya tiene un mes. Y no fue ni un día, fue de la noche hasta como a las 8:30 de la noche. Entonces casi me aventé el día completo. Pero pregúntame cómo estaba. Ahora imagínate 40 días y 40 noches en el desierto, sin tomar agua, sin comer alimento. ¿Cómo se sentiría nuestro Señor Jesús? Recuerda que después de todo, Él seguía siendo hombre. Él era 100% hombre y 100% Dios. Amén. Verso 3 dice, y vino el tentador y le dijo, fíjate, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Fíjate, después de haber ayunado 40 días, el diablo viene y tienta a Jesús en la necesidad más primaria del ser humano. En ese momento, ¿cuál era la necesidad más primaria físicamente hablando de Jesús? Comer. Seguramente tienes hambre, le ha de haber dicho el diablo. Seguramente tienes hambre. Tú necesitas, Jesús, alimento. Eres el Hijo de Dios, ¿no? Sí. Ahí hay unas piedras, conviértelas en pan. ¿O qué? No puedes. Fíjate la respuesta de Jesús. Él respondió y dijo, fíjate cuál fue la respuesta. Escrito está. Escrito está. Ahora fíjate, antes de que cambiemos al verso 4, fíjate cómo el diablo apelará a nuestra necesidad más básica en el momento de la tentación. En este caso, la necesidad más básica para el ser humano dice que es la comida, ¿no? La comida, hay un viejo dicho que dice, y dice bien, a todos acostumbra uno, menos a no comer, ¿no? Ahí sí se lo saben, ¿verdad? Ese sí se lo saben. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 4. Ahora sí, escrito está. Jesús está contestando con la palabra. ¿Lo ves? Así debemos contestar nosotros los ataques o los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo? Con la escritura. No con tus argumentos, no te pongas a reprender, no, con la palabra. Escrito está, Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre. Fíjate, aquí Jesús está citando lo antes escrito por Moisés en Deuteronomio 8:3. Fíjate, vamos ahí, Deuteronomio 8:3. Porque muchas veces leemos escrito, pero ¿dónde está escrito? ¿No? No sabemos, la verdad. Deuteronomio, fíjate, 8, verso 3. ¿Sí? Deuteronomio 8:3. A ver. Sí, fíjate lo que dice. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, fíjate, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Fíjate cómo ambos versículos están poniendo por encima del alimento físico la palabra de Dios. ¿Ya viste? Jesús nos está diciendo, en primer lugar, Jesús está haciendo referencia a Deuteronomio 8:3. Pero Jesús nos ubica y nos dice cuál debería de ser
nuestra prioridad en cuanto al alimento. El pan para la carne, pero la palabra de Dios para el sustento espiritual del ser humano. ¿Lo ves? Ahora, el pastor Chuy Olivares pone un ejemplo y dice esto. ¿Cuántos se vinieron sin desayunar el día de hoy, domingo? Creo que la gran mayoría, bueno, al menos nosotros no desayunamos. Pero no estoy viendo doble, ni me siento mareado. ¿O tú sí? Bueno, ¿cuántos no comieron ayer? Ni tampoco desayunaron hoy. Pues no, ¿verdad? Todos comimos ayer. Bueno, ¿cuántos no comieron antier? Tampoco. ¿Por qué comes? Porque si no te mareas, ¿no? Te mareas, se te baja el azúcar y te mueres, ¿no? Pero, ¿cuántos han pasado una semana sin alimentar el espíritu con la palabra del Señor? Y ahí si no la sientes, ¿no? O vas y te echas tus tacos espirituales, tus placebos espirituales, o tus, como dice mi papá, tus chetos espirituales, escuchando una predicación de no sé, de Dante Gebel o de Cash Luna. ¿Te llenaste? No, eso no llena. ¿Qué llena el hambre del ser humano? Solamente la palabra. Solamente la palabra. Esta cita implica, escucha, que la palabra de Dios revelada en las Escrituras y a través de la fe proporciona aliento espiritual y dirección al creyente. Tú no puedes andar por la vida sin alimentarte de la palabra del Señor si eres cristiano. Por eso te decía, si no has dejado de comer físicamente, ¿has dejado de comer espiritualmente? Te aseguro que muchas veces sí. ¿Cómo estará tu espíritu de hambriento? ¿Cómo estará tu alma hambrienta? ¿No? ¿Cómo podemos pretender soportar las tentaciones o pretender soportar los embates del enemigo si nuestra fe, si nuestra vida espiritual está anémica? ¿Cómo? ¿No? Fíjate lo que dice el Salmo 107, verso 9. Pero te lo voy a leer en la nueva versión internacional. Va a aparecer en la pantalla. 107, verso 9. Fíjate lo que dice. Es una promesa de parte de Dios. Dice, Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? Ven a Cristo. Ven a su palabra. Él promete saciar tu sed y saciar el hambre de tu corazón. Él ha prometido saciar el hambre de nuestro corazón por medio de la palabra. Escucha esto, no busques en el mundo lo que la palabra de Dios únicamente puede dar. Solamente saciedad es lo que la palabra del Señor puede proporcionar al ser humano. Y ya para terminar este punto, abre tu Biblia. Abre tu Biblia en Efesios. En Efesios. Perdón, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Fíjate lo que dice. Apunta la cita, igual va a aparecer en la pantalla. Fíjate. Escucha este consejo de parte del apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Yo te pregunto, en un mundo de mentiras o de verdades relativas, ¿cuál es la única verdad contundente? La palabra. ¿Amén? Ok, fíjate, vamos a hacer esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, la palabra. ¿Amén? Dice, todo lo honesto, ¿qué es? La palabra. Todo lo justo, todo lo justo, ¿qué es? La palabra. Todo lo puro, la palabra. Todo lo amable, la palabra. Todo lo que es de buen nombre, la palabra. Fíjate, si hay virtud alguna, la palabra. Si algo digno de alabanza, la palabra. Dice, en esto pensad. ¿Qué debería de llenar el pensamiento del ser humano, del cristiano? La palabra. ¿Cómo quieres vivir una vida grata delante de Dios? Con la palabra del Señor lo vas a lograr. Si hay algo digno de alabanza, ¿qué es? La palabra. Y termina diciendo el versículo, en esto
debes de pensar. No busques en el mundo, o no busques en la familia, o no busques en doctrinas de demonios lo que la palabra solamente nos puede dar. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si te pones a leer toda la tentación que el Señor Jesús tuvo que soportar de parte del enemigo, te vas a dar cuenta que con toda esa tentación Él se sostuvo con la palabra. Fíjate qué tan importante es la palabra del Señor para la vida del cristiano. El día de hoy, hasta aquí le vamos a dejar. La próxima semana vamos a ver la palabra de Dios como agua, como vida y como guía. Pero el día de hoy llévate esto, que la palabra del Señor sea tu alimento, sea tu comida, sea tu sustento, que sus palabras te sustenten, que su palabra te renueve, que su palabra te dé fuerzas. Y como decíamos hace rato, no separes tu cristianismo de la palabra del Señor. Amén. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor, en esta mañana hemos concluido con la primera parte de este tema, el cristiano y la palabra de Dios. No podemos pretender ser cristianos estando separados de la comunión primeramente contigo y con tu Espíritu Santo, y sin el conocimiento que tu palabra nos puede dar de quién eres tú, de quiénes somos nosotros alejados de ti, de qué hizo Cristo y de la esperanza a la cual el ser humano puede aspirar por medio de Cristo. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra está completa y, como veíamos en este estudio, ha sido divinamente inspirada por ti, Señor. Y es útil para enseñarnos, para capacitarnos, para convencernos, para ayudarnos a vivir una vida íntegra delante de ti, con el fin de que estemos, Señor, completos, y que estemos listos para llevar a cabo buenas obras que te glorifiquen, bendito Señor. Te doy gracias porque siempre tienes a bien hablarnos, Señor, porque has provisto de alimento en esta mañana a nosotros, Señor. Síguenos alimentando por medio de tu palabra y síguenos, Señor, fortaleciendo a través de esta. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.